es así que aparece Paul Ehrlich. Paul Ehrlich nace en el año 1854, casi cuando Virchow estaba declarando su paradigma, y es una persona que se enamora de las reacciones químicas que ocurren con los elementos biológicos. Él se dedicaba a mirar bacterias, microbios, y veía que había ciertas coloraciones, y los colorantes ya se sabía que eran sustancias químicas, que específicamente tenían ciertas bacterias o ciertas estructuras celulares. Y decían, esto es una reacción química que está ocurriendo ahí. Evidentemente, el cuerpo está formado por una serie de moléculas. Y entonces, cuando le dan su premio Nobel, esta es parte de lo que puse aquí, de su discurso del premio Nobel, él dice que ahora el tiempo ha llegado para penetrar realmente en el misterio de la vida. Y ya deja de ser células que se relacionan entre sí para ser una gran complejidad de reacciones químicas de distintas moléculas que se organizan entre sí. Y este es el paradigma farmacológico. El paradigma farmacológico le llevó a hablar de lo que él llamó balas mágicas. Si nosotros encontramos cuál es el lugar de defecto y podemos poner una sustancia química que complemente o que haga un puente por sobre ese defecto, salvamos el metabolismo y curamos la enfermedad. Si por el contrario vemos que hay algún elemento que se está produciendo en forma anómala y podemos bloquearlo o eliminarlo, curamos la enfermedad. Es el paradigma farmacológico, donde los remedios tratan de alguna manera meterse en un metabolismo que puede ser alterado. Él llamó a esto balas mágicas. Les muestro este esquema en la pantalla, es interesante, es su trabajo original del año 1890. Fíjense, la célula tiene acá, que sería este elemento ovalado, un montón de proyecciones así extrañas. Y los remedios serían estos otros, que tienen una forma complementaria a cada una de estas proyecciones. Y él dice, por ejemplo, acá la sustancia negra, al adherirse, hace que la célula responda de determinada manera. Y entonces la que no actuaba comienza a actuar. O viceversa, podría apagar la función de una célula que estaba actuando mal. Ese es el concepto farmacológico en esencia. Y entonces ese concepto farmacológico adopta fácilmente, aunque después tiene que adaptarlo mucho, las ecuaciones químicas. Y después la bioquímica muestra cierta peculiaridad en ese desarrollo de funciones químicas, pero de alguna manera el paradigma farmacológico pelea con moléculas químicas, donde lo único que depende es la concentración y la forma que se mete dentro del metabolismo. No quiero hablar mal del paradigma farmacológico, al contrario, quiero hablar muy bien, porque el paradigma farmacológico hizo que en 1930 la expectativa de vida fuera de unos 36, 37 años. Fíjense cómo con el desarrollo de los distintos fármacos, en particular de los antibióticos, se fuera incrementando esa expectativa de vida, y en la actualidad estamos en torno a una expectativa de vida de los 80 años en general. Y cuando uno habla de término medio, sabe que hay gente que vive menos y gente que vive muchísimo más. Es mucho más fácil ver hoy la cantidad de gente que ha vivido pasando los 100 años de lo que vieron nuestros padres o nuestros abuelos. Y todo eso de alguna manera es gracias a este paradigma farmacológico que fue altamente efectivo y que lo sigue siendo. Las terapias, según el paradigma de Ehrlich, pueden reducirse al uso de fármacos, al uso de anticuerpos monoclonales, porque los anticuerpos monoclonales, si bien son elementos biológicos, funcionan bloqueando algo o tomándose de un receptor que de esa manera hacen que todas las células se activen. También están lo que se llaman Target Directed Therapies, o sea que son moléculas que se meten en pasos muy sofisticados del metabolismo, incluso de los ácidos nucleicos, y la misma terapia génica, en principio, fue ideada bajo este punto de vista. Pongamos genes en las células que sobreexpresen determinada molécula para que se solucione el problema. Quiero mostrarles esta imagen, es de uno de los primeros
anticuerpos monoclonales que se utilizó en clínica, en este caso el Herceptin. Fíjense la imagen, la similitud que tiene esta imagen del receptor en la superficie celular, del mandar las órdenes al núcleo de la célula y de ahí hacer que se genere el efecto. Bien. Les quiero mostrar un mapa viejo del año 1987. Era un poco como el resumen de las principales cadenas metabólicas. Si no fuera por la informática y la capacidad que tenemos de la ingeniería de conocimiento, sería prácticamente imposible hoy en día dibujar un mapa de estas características. Pero aún con este esquema tan primitivo del año 1987, vemos de alguna manera que todos los fenómenos químicos están relacionados en puntos comunes del metabolismo. En este caso el ciclo de Krebs, por ejemplo. Lo que hace pensar que meterse en este campo metabólico, si bien podemos bloquear algún paso acá, podemos probablemente bypassarlo perfectamente por otra ruta paralela o emergente, que es lo que muchas veces pasa. Tomamos un remedio y al poco tiempo ese remedio, o al largo tiempo, ese remedio nos deja de hacer efecto. Es porque el efecto metabólico del organismo, o la causa del efecto metabólico del organismo persiste, y lo que ha hecho simplemente el organismo es aprender un camino lateral para perpetuar el defecto. ¿Y eso dónde se expresa? En las enfermedades crónicas, en la resistencia a drogas y en los eventos adversos no deseados. ¿Por qué? Porque la misma célula que tiene un receptor para una molécula determinada, por ejemplo, las sustancias que evitan que se segregue ácido gástrico en el estómago, esa misma sustancia puede bloquear la producción de ciertas hormonas en el cerebro y entonces generar con eso ciertas disfunciones, o puede estar teniendo problemas para eliminarse y entonces estamos generando problemas renales o problemas hepáticos, etc. Esos son lo que llamamos eventos adversos no deseados.